Y es una bendición recordar que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ayúdanos a seguir sus directrices. Te pedimos esto porque solo tú puedes concedernos esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a estar considerando son los versículos 16 al 22 de Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Y esta porción dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Esta semana alguien publicó un artículo sobre los hábitos y decía que los hábitos pueden ser poderosos y peligrosos. Pueden hacer mucho bien y pueden hacer mucho daño. Y también decía que es mucho más fácil adquirir un mal hábito que un buen hábito. Y que es más fácil dejar un buen hábito que uno malo. Y el artículo terminaba con estas palabras: pocas personas son accidentalmente saludables, nadie es accidentalmente piadoso. Pocas personas son accidentalmente saludables, nadie es accidentalmente piadoso. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo sobre la necesidad de ejercitarnos para la piedad. Hay una similitud entre la disciplina que se necesita para mantenernos físicamente en forma y la que se necesita para estar en forma espiritualmente hablando. Se necesita disciplina, se necesita ejercicio. Y no es bueno estar espiritualmente fuera de forma. Necesitamos hacer ejercicios espirituales para no ser fofos. Hacía mucho que yo no usaba la palabra fofo, fue la que vino a mi mente cuando estaba escribiendo esto. A veces lucimos fofos espiritualmente, debiluchos en cuanto a la piedad. Y la gran meta del discipulado cristiano es que Cristo sea cada vez más formado en nosotros. Porque no se trata de hacer algunas cosas como Cristo. Se trata de imitar su corazón. Se trata de adquirir sus actitudes. Jesús dijo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero hay un aprender de la actitud de Cristo. Pablo, cuando le escribía a los filipenses y les dijo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Necesitamos adquirir buenos hábitos espirituales. Necesitamos ser transformados en nuestras actitudes. No es simplemente hacer algo que el cristiano hace. Es algo que viene a ser parte de mí. Yo adquiero esa actitud de Cristo. Porque la vida cristiana no se trata de poses. La vida cristiana no se trata de apariencias. Déjame hacer lo que se supone que yo haga. La vida cristiana se supone que es lo que somos en el hombre interior. Y nuestro anhelo debe ser asemejarnos cada vez más al Señor. Y ejercitarnos para la piedad incluye ese desarrollo de ese juego de actitudes que reflejan a Cristo. Y en esta sección de Primera a los Tesalonicenses, nosotros somos exhortados precisamente a eso. Vamos a ver cómo Pablo se está enfocando en actitudes.
No meramente en haz esto, haz lo otro. El desarrollo de actitudes en nuestros corazones. Nos parece una lectura que simplemente son ráfagas, como les decía, de metralleta, para exhortar. Se le acababa el tiempo y el apóstol Pablo está soltando muchas exhortaciones. Pero tratemos de detenernos y ver una a la vez. Y en primera instancia quiero que veamos 3 a la vez, que yo he titulado como 3 actitudes optimistas, que se encuentran en los versículos 16 al 18. 3 actitudes optimistas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. No es para que escojamos una de ellas y me voy a concentrar en esa. Obviamente no podemos escoger. Está todo aquí para nosotros. Pero no todos nos encontramos en la misma etapa ni en la misma situación. Pero todos debemos examinarnos. Y algo que llama la atención son los términos absolutos con los que Pablo da expresión a estas exhortaciones. ¿Lo notaron? Él dice, siempre gozosos. Siempre. Él dice, orad sin cesar. Él dice, dad gracias en todo. Dice, Pablo, pero tú no podrías dejar un poquito fuera. No, pero él habla en términos muy globales. Él lo engloba todo. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de actitudes. Él no está hablando de algo que tú haces en un momento y ya. Él está hablando de algo que se desarrolla en nuestro hombre interior. Es una actitud de gozo en el Señor. Es una actitud de comunión permanente con el Señor. Es una actitud general de gratitud. Son 3 áreas que no pueden prosperar y desarrollarse en un corazón pesimista. No, pero ¿por qué tengo yo que gozarme? Mira lo que yo estoy viviendo. Orar. Yo he orado por eso y nada. Es más, yo estoy imitando a Pablo. He orado 3 veces por eso, ya se acabó, no más. Dad gracias en todo, en todo. Si tú supieras por lo que yo estoy pasando, no dieras gracias. Son cosas que pueden, sin dar expresión verbal, estar dentro de nuestros corazones. Son esos malos hábitos. Nos acostumbramos a ciertas cosas que ni las pensamos. Y aquí está Pablo diciéndonos, tenemos que desarrollar actitudes piadosas. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. No es la primera vez que él habla del gozo en Tesalónica. Ya en el capítulo 1, en el versículo 6, hablaba de cómo ellos habían recibido la palabra en medio de persecución. Y dice que fue con el gozo del Espíritu Santo. O sea que ya ellos habían experimentado ese gozo del que Pablo habla aquí. El gozo es una marca de la vida cristiana. Así lo presenta la Escritura. En Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y es interesante que hable del gozo y del Espíritu Santo. Es como que están las dos cosas. Un creyente no puede vivir sin el Espíritu Santo y sin el gozo tampoco. Es una marca, es lo que está diciendo. Pablo lo dice en otras palabras, en Romanos 14:17, donde dice que el reino de Dios no es o no consiste en comida ni bebida, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en eso, gozo en el Espíritu Santo. Nuestra generación se ha acostumbrado al reino o al reinado de las emociones. Las emociones gobiernan. Como tú te sientas, eso es. Obedece lo que tus emociones te dicen. Y sin embargo, aquí nos encontramos con esta orden de estar siempre gozosos.
que no es el único imperativo que hay en la Biblia acerca de esto. Uno va a la epístola a los Filipenses y se encuentra con Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. El Espíritu Santo nos manda a regocijarnos. Un gozo que es del Espíritu Santo. El Espíritu nos ordena a tener el gozo que Él nos da. Interesante. El punto es, tenemos trabajo que hacer con nuestras actitudes y con nuestras emociones. Hay algo que hacer al respecto. Yo no soy tan inclinado al gozo. No importa que tan inclinado o no lo seas. Todos somos exhortados a estar siempre gozosos. Siempre gozosos. Si es siempre que debemos estar gozosos, es evidente que ese gozo no puede depender de las circunstancias, porque esas circunstancias no siempre serán las mismas. Pablo mismo les dijo que ellos recibieron la palabra con gozo en medio de gran tribulación. No era una situación celestial, pero ellos tuvieron gozo. Por eso en el libro de Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. No porque Santiago era masoquista, es porque tenemos un conocimiento de cómo Dios usa las pruebas para bendecir nuestras propias almas. Nunca vamos a tener el control de todos los aspectos de nuestra vida. Nunca. Si tú esperas a tú tener control de las cosas para entonces sentarte y tener gozo, nunca los tendrás. No, mientras más rápido comprendamos que nuestro Dios y Padre Celestial es el soberano y quien gobierna el universo, mejor enfrentaremos las vicisitudes de la vida. ¿Recuerdas al profeta Habacuc? ¿Cómo él se turbó ante lo que sería un desastre nacional que Dios mismo le anunció? Mira lo que viene a la nación, Habacuc. Y en Habacuc 3:16, Dios le dijo, él dijo, tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Tú escribirías algo así? Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Pero lo que sigue después es lo bueno, que es la parte que normalmente se cita. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes a lo que ustedes dijeron amén? A que te llegaron 3 cuentas que pagar, chequeaste en el app cuánto había en la cuenta y tú, ay, pero está en rojo. Que tú dices, ay, tengo, la cita que yo tenía, tengo que salir corriendo y tú vas a prender el vehículo y no prende la batería o la goma pinchada. No una, 2. Uy, qué dramático, pastor. Miren todo lo que él dijo. Aunque esto y esto y esto y esto, con todo, yo me regocijaré en mi Dios. Obviamente no está diciendo, esas cosas me producen un deleite adentro. Ay, no, hubieran sido las 3 gomas que se pincharan. No es eso. Pero es un sentido de mi vida está en buenas manos y Dios me está cuidando. No sé ni de qué quizás me está cuidando, pero yo sé que Él me sostendrá.
La desesperanza y el pesimismo no debe ser la nota dominante de tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana. No dependemos de la suerte ni del azar, porque el Dios que gobierna el universo es tu Padre. El mundo es de mi Dios, y eso debe hacer una gran diferencia. Estad siempre gozosos, siempre, pero no para ahí. Dice ahora, orad sin cesar. Orad sin cesar. Una de las maneras en que mostramos nuestra dependencia de Dios es orando. La oración es una muestra de que Dios gobierna, es una muestra de que Él es el Padre Celestial que me cuida, Él es mi proveedor, Él es mi sustentador. Yo no me puedo llevar mi vida solo, yo dependo de Él. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Díselo al Señor. Díselo al Señor, pero es que díselo al Señor. Tendemos a buscar soluciones humanas, a quejarnos, tendemos a chismear de algo en lugar de llevarlo al Señor. Mantén el canal de comunicación abierto con el Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Orad sin cesar. Cristo dijo en Lucas 18:1 que debíamos orar en todo tiempo y no desfallecer. En todo tiempo y no desfallecer. En Romanos 12:12 Pablo dice que debemos estar dedicados a la oración. Dedicados. Y en Efesios 16:18, después de hablar de la armadura del creyente, dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. ¿Qué queda en la agenda después de eso? Orar en todo tiempo. ¿Qué queda en la agenda? Evidentemente Pablo no está diciendo mantente repitiendo el Padre Nuestro hasta que la agenda entera no quepa nada más. Eso no es lo que está diciendo. Pero lo que sí está diciendo es algo que puede ser permanente en la vida del cristiano, porque está hablando de actitud, está hablando de una marca. Está hablando de que tú y yo debemos estar marcados con una actitud de comunión con nuestro Dios. Que el día entero nosotros debemos mantenernos conscientes de su presencia y de su disposición a escucharnos. Tú andas con alguien y quizás tú tienes a alguien en el vehículo, vas conduciendo, y no es que cada microsegundo hay una conversación. Puede ser que por momentos haya un silencio. Eso no quiere decir que ahora hay un problema en la relación. Bueno, con Dios pasa algo así. No es que siempre estamos conversando, pero siempre tenemos el canal abierto para una conversación con nuestro Dios. Y nosotros podemos: Señor, ¿qué tú piensas de esto que yo estoy planificando hacer? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con esto que tú me estás enseñando? ¿Qué lecciones tú me... Conversando con el Señor, orando en todo tiempo, orando sin cesar. O sea, que es más que una acción. Dios quiere desarrollar en ti y en mí una actitud de oración, que obviamente se mostrará en muchos momentos en acciones de oración, en momentos específicos de oración. Esos momentos específicos de oración ocurren porque ya tú tienes una actitud de dependencia de Dios. Desarrolla la actitud de dependencia de Dios. No seas tan independiente, y tú te verás cada vez más buscando el rostro de Dios, que no necesitan ser por largos tiempos. Nuestra vida de oración tendrá momentos más largos que otros, pero estará constituido por muchos pequeños momentos de oración.
Por eso qué bueno que el libro que tenía aquel título que una vez estudiamos en la iglesia hace muchos años, se llamaba Orando con los ojos abiertos, porque hasta manejando podemos orar. Sobre todo ahora hay que orar. Pero es estar en comunión continua con el Señor, consciente siempre de su presencia. Pero otra actitud más, otra actitud optimista. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Una vez más se trata de una actitud. La gratitud es algo que debe caracterizar a los creyentes, en contraste con los incrédulos que Pablo menciona en Romanos 1:21, que dice que no dan gracias a Dios ni le glorifican. El creyente da gracias a Dios. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Reconocemos que lo que tenemos y lo que somos, Dios nos lo ha dado, lo ha hecho. Alguien puede fijarse en el texto de Tesalonicenses y ver que el texto no habla de dar gracias por todo, sino en todo. Lo cual habla de estar agradecidos en todas las circunstancias o independientemente de las condiciones en que nos encontremos, porque todo obra para bien, Romanos 8:28. Y aún las experiencias más difíciles son usadas por Dios para a la postre santificarnos y acercarnos a Él. Sin embargo, la realidad es que hay otro pasaje que sí habla de dar gracias por todo. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. No damos gracias por las cosas malas en sí mismas. No es una expresión masoquista de gratitud ante el sufrimiento, sino una expresión de confianza en Dios al saber que Él usa cosas como instrumento para bien. Dice Hebreos 12:11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Y en ese sentido, nosotros podemos pasar por situaciones y decirle, Señor, gracias por la situación que tú usaste, porque me condujo a esto y a esto y a esto. Ahora, en ocasiones nosotros no sabemos todavía cuáles son los resultados, pero nuestro Dios es tan digno de confianza que nosotros le podemos decir, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Yo no lo entiendo, pero te doy gracias porque sé que tú lo vas a usar para mi bien y para la expansión de tu reino. Así es la confianza que podemos tener con Él. Pero el punto es, Pablo quiere que desarrollemos una actitud de gratitud. No es simplemente dar gracias un día, es la actitud de gratitud. Un texto similar al de Efesios 5 es Colosenses 3. Y ahí somos doblemente exhortados a la gratitud. Es el contexto, recuerden, el contexto de Efesios es ser lleno del Espíritu. Den gracias. El contexto de Colosenses es la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Den gracias. Y miren lo que dice en Colosenses 3:15. La paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos, cantando, etcétera, y dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. En el 15 dice, sed agradecidos, y en el 17, dando gracias. ¡Qué énfasis! ¡Qué énfasis! Dios quiere que la palabra gracias, 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 Señor, abunde en nuestros labios, pero sobre todo en nuestros corazones. Que sea más fácil que salgan esas expresiones de gratitud ante el Señor. Que tu vida de oración no esté más marcada por dame, 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 Señor. Que esté marcada por gracias, Señor. Un papá le pidió a un niño pequeño que diera las gracias por los alimentos. Y mientras el resto de la familia estaba esperando lo que el niño iba a decir, dice que el pequeño se empezó a chequear qué era lo que había en la mesa.
y chequeándolo cada plato de lo que había en la mesa. Y después de chequear bien, inclinó la cabeza y empezó a orar. Señor, no me gusta cómo se ve, pero te lo agradezco y me lo comeré de todos modos. Hermanos, vamos a ver muchas de las cosas que vienen a nuestras vidas con esa misma actitud. Pero también tengamos la actitud de decir, gracias Señor, yo de todas maneras yo acepto tu voluntad. Dios quiere esa actitud en nuestros corazones. ¿Qué tan agradecido tú eres? ¿Cuánto te caracteriza en la presencia de Dios esa gratitud? ¿Qué tan lleno está tu adoración? ¿Qué tan llena está tu adoración cuando tú vienes aquí a adorar a Dios? ¿Qué tan llena está tu alma de gratitud cuando vienes al servicio? Y tú vienes a rendirle adoración al Dios que te ha dado tanto. ¿No deberíamos ejercitarnos para adquirir el buen hábito de ser más agradecidos? Recuerden, es muy fácil adquirir malos hábitos. Adquirir los buenos da más trabajo. Debes ejercitarte, acostumbrarte, dile más y más gracias a Dios. Dice Colosenses 2:7 que debemos estar rebosando de gratitud. Esa es la palabra que usa. Rebosando de gratitud. No es un poquito. ¿Notan ese optimismo? Rebosando de gratitud. Gracias, 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 Señor. Esta es una anécdota que muchos quizás han escuchado antes, de cómo el comentarista bíblico Matthew Henry lo asaltaron en una ocasión. Y él escribió en su diario después lo siguiente: quiero manifestar mi gratitud. Primero, porque nunca me habían robado. Segundo, porque aunque me quitaron la billetera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque me lo quitaron todo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo a quien robaron y no quien robó. Si buscamos, siempre vamos a tener muy buenas motivaciones para darle gracias a Dios. Y hay un versículo en Colosenses que une la oración que veíamos antes y la acción de gracias. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Dios quiere que tengamos una actitud de oración y una actitud de acción de gracias. Ahora, ese último versículo 18 que mencionamos tiene una frase al final. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es su voluntad, y yo creo como muchos comentaristas que esta frase abarca lo del versículo 16 al versículo 18, las tres cosas. Es la voluntad de Dios que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que estemos siempre agradecidos. Dice alguien, por supuesto, estas tres cosas no constituyen la totalidad de la voluntad de Dios para el hombre, ni siquiera la parte más importante, sino que forman una parte intrínseca de su voluntad total. Hay otras muchas virtudes que debemos mostrar como creyentes, la santificación, que estudiamos en el capítulo 4, recuerden, que dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice el testimonio a los incrédulos, el amor al prójimo, pero estas tres son voluntad de Dios. De manera que no podemos escoger. Bueno, yo me voy a dedicar a ser agradecido. Lo otro, cuando dentro de aquí 5 años yo me planifico. No. Todas estas cosas son actitudes que tenemos que desarrollar. Nuestro deseo como siervos de Cristo es agradar a nuestro Señor. De manera que estemos marcados por estas actitudes optimistas toda nuestra vida. Ahora imagínate que todos nosotros estemos más dedicados al cultivo de estas actitudes. ¿Afectaría eso nuestra vida como iglesia? ¿Nuestra vida como individuos en el mundo? Piénsalo. Pero debo seguir, hay más exhortaciones en nuestro pasaje. Y la próxima que yo quiero mencionar la he titulado
nuestra actitud hacia el ministerio del Espíritu. Nuestra actitud hacia el ministerio del Espíritu. Versículo 19. No apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Una de las preguntas que surge con respecto a este versículo es, ¿tiene que ver con lo dicho anteriormente o con lo que se va a decir después del versículo 20? En el versículo 20 en adelante. Esa es una de las preguntas que se hacen. Bueno, yo creo que, como han dicho otros, que tanto las cosas que se dicen en los versículos 16 en adelante como las cosas del versículo 20 en adelante son cosas que absolutamente dependen del Espíritu de Dios, y que es muy difícil que podamos escoger si es esto o es aquello. Y por eso me inclino con algunos a decir, eso lo abarca todo. Porque el punto que Pablo está tratando de mostrar aquí es que nosotros debemos amar el ministerio del Espíritu y vivir de tal manera que honremos ese ministerio. La Biblia nos enseña que nosotros podemos mentir contra el Espíritu Santo, como podemos leer en Hechos capítulo 5. Hay pecados que se pueden cometer contra el Espíritu Santo. Y lo que nosotros vemos aquí es a Pablo ordenando a una iglesia que evite cualquier cosa que frustre el ministerio del Espíritu en medio nuestro. Amamos y dependemos tanto de la obra del Espíritu que vamos a cuidar no ofender al Espíritu. Y el Espíritu es comparado con un fuego. Un fuego, algo cuya llama debe mantenerse ardiente. O sea, ese poder tener un gozo permanente, poder nosotros mantenernos con una actitud de dependencia de Dios en oración que no cesa, poder nosotros ser agradecidos en todo. Esas son cosas que no se pueden hacer aparte del Espíritu de Dios. Es imposible. Y ese fuego hay que mantenerlo encendido en nuestras almas y en nuestra iglesia. Para nosotros es tan fácil leer este versículo y seguir al siguiente, que quizás lo entiendo mejor, o quedarme simplemente meditando en los otros 3 anteriores, porque son más fáciles de entender. Y no nos ponemos a pensar, ¿qué pudiéramos estar nosotros como individuos y como iglesia haciendo que apague el Espíritu? Obviamente, es Pablo que está hablando, señores. Pablo no está diciendo aquí que el Espíritu, Dios, la tercera persona de la Trinidad, puede dejar de ser o en alguna manera hacer afectada su esencia como Dios. No, obviamente no es de eso que está hablando. Pero está hablando de su manifestación en la vida de la iglesia. Porque la Biblia sí habla de el poder manifestado en medio de su pueblo, el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo apagamos nosotros al Espíritu? Bueno, cuando quitamos de su lugar los medios que el Espíritu utiliza, como el ministerio de su palabra, la oración, y ya Pablo mencionó la oración de manera explícita, y el tema de la palabra la vamos a tratar en un instante. Cuando nosotros no usamos los medios de gracia que el Espíritu nos ha dado, nosotros apagamos el Espíritu. Cuando menospreciamos los medios que Él utiliza, apagamos el Espíritu. Y eso debe llevarnos a preguntarnos, ¿habré estado yo apagando el Espíritu? Porque eso es algo que se ve que es posible. Y se lo dice a una iglesia. Pablo, pero nosotros hemos estado dispuestos a ser perseguidos por tu nombre, por el nombre de Cristo. Y tú nos estás diciendo a nosotros, no apaguen el Espíritu. Esa llama está ardiendo, mira lo que estamos dispuestos a hacer. No, a esa iglesia Pablo le dijo, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. En Efesios, Pablo además exhortó a los efesios a no contristar o entristecer al Espíritu. Efesios 4:30. O sea que es posible que una iglesia como la de Éfeso entristezca al Espíritu y eso impacte la vida de esa congregación.
Hermanos, necesitamos el vigor y la fortaleza del Espíritu para poder vivir para la gloria de Dios. ¿Qué imaginamos que sucederá cuando actuamos o andamos en contra de todo aquello que el Espíritu promueve? Eso afecta. Cristo nos enseñó a pedir por el Espíritu. En Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso es, pidan del Espíritu, pidan porción del Espíritu, pidan la unción del Espíritu. Nosotros debemos mantenernos pidiendo por estas cosas, lo que dice Cristo. Si debemos pedir por estas cosas, actuar en contra del ministerio del Espíritu tiene consecuencias. Por eso dice: no lo apaguen. No lo apaguen. Por ejemplo, Romanos 8 nos enseña que debemos dar muerte al pecado. Debemos mortificar el pecado. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos darle muerte al pecado? Pablo dice: por el Espíritu. Dice Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el Espíritu, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, entonces saca una conclusión de ahí. Así que somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es que hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu. ¿Y qué motivación nos da? Que nosotros somos deudores al Espíritu. Deudores. ¿Cómo así? Porque tú y yo tenemos una deuda con el Espíritu. Pablo está diciendo: mira, tú no le debes un centavo a la carne. ¿Para qué tú estás viviendo para la carne si tú no le debes un centavo? Ahora, al Espíritu, somos deudores del Espíritu. Si somos deudores del Espíritu, ¿cómo le pagamos? Dice: viviendo para los propósitos para los cuales el Espíritu nos salvó y nos santifica. Y uno de ellos es darle muerte al pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Con el Espíritu. Entonces, vivir para el pecado es una contradicción. Eso apaga el Espíritu. Eso entristece el Espíritu. Eso contrista al Espíritu. Entonces, tiene consecuencias vivir de espaldas al ministerio del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. Interesante que en Efesios 3:16 Pablo habla que en una oración que Dios os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Necesitamos la fortaleza del Espíritu para poder tener victoria espiritual. Necesitamos la vitalidad, el vigor, la fuerza, la guía, la santificación, la convicción de pecado, el poder en la oración, la transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y solo tendremos estas cosas si nosotros mantenemos la llama del Espíritu encendida en medio de nuestras vidas y la vida de nuestra congregación. No apaguéis el Espíritu. Decía alguien: es imposible que los cristianos, John MacArthur fue quien describió esto, es imposible que los cristianos caminen con Cristo en obediencia a menos que se apoyen en el poder del Espíritu Santo por la palabra que habita en ellos. Imposible. En el pasado se usaban mucho las bombas manuales de agua. Y cuenta una persona que un día caminaba frente a una casa, estaba en medio de un gran terreno, y que vio una figura de un hombre que bombeaba agua de una manera frenética. Pero lo que le llamó la atención es que el hombre no se cansaba. Y le daba, y le daba, y le daba. Y era tan impresionante que le dio una curiosidad que dije: yo me tengo que acercar para ver esto. Pero cuando se fue acercando y pudo ver mejor, descubrió que no era un hombre bombeando agua. Era una figura de madera que había puesto el dueño y estaba conectada a la bomba, que era una fuente de agua viva que corría tanto que le daba fuerza al movimiento, que estaba puesto de tal manera que el brazo de madera hacía como si estuviera bombeando la bomba. Pero
no estaba haciendo nada. Toda la fuerza se la daba la fuente de agua. Cuando nosotros veamos a un creyente viviendo para la gloria de Dios, trabajando incansablemente en la obra de Dios, cuando estemos frente a un creyente luchando contra su pecado y guardándose del mundo, puede darnos la impresión de que son ellos que están sacando el agua. Recuerda que eso solo es posible por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Que nosotros no bombeamos al Espíritu, que es el Espíritu el que nos pone a nosotros en movimiento, y deudores somos al Espíritu Santo. Lo vamos a apagar y lo vamos a contristar. Hay un versículo que impacta sobremanera. En Isaías 63, versículo 10, el contexto habla de cómo la misericordia del Señor iban a ser recordadas en medio del pueblo, cómo Dios había actuado con Israel. Dice, porque dije ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Dice, en todas sus angustias Él fue afligido y el ángel de su presencia lo salvó. Pero después dice más, ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Wow. El Espíritu se convirtió en enemigo y peleó contra ellos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, decía Pablo a los Gálatas. Vivimos por Él, andemos por Él. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y en ese contexto es que habla del fruto del Espíritu. Para tú y yo poder desplegar el fruto del Espíritu, para poder tener las actitudes que reflejan el carácter de Cristo, es imposible aparte de la obra del Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo obrando en tu vida? ¿Cuidas tú esa obra? ¿Está el Espíritu Santo presente en tu familia? ¿Su ministerio obrando a través de la palabra y la oración? La palabra y la oración. Pablo les preguntó a los Gálatas, ¿tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? O sea, nosotros sabemos que el Espíritu es lo que nos mantiene vivos, no nosotros. ¿Y vamos entonces a hacer las obras de la carne? Examinemos, ¿cuáles son nuestras reacciones? ¿Cuáles son nuestras reacciones aún en nuestros hogares? ¿Qué domina? ¿Es la carne o el Espíritu? No apaguéis el Espíritu. Amado hermano, no apagues el Espíritu. Amado hermano, aprecia el ministerio del Espíritu Santo. Amado hermano, pide a Dios que te dé su Espíritu. Cristo quiere que pidamos su Espíritu. Por un lado, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Por qué debemos orar? Ora que Dios te dé de su Espíritu. Ora que Dios te dé la fuerza de su Espíritu para vencer el pecado, la tentación, cultivar las virtudes y las actitudes que nosotros debemos mostrar. No te conformes a donde estás. Por eso todas estas exhortaciones, porque podemos crecer más, podemos vivir más para la gloria de Dios. Puedes hacer un mejor trabajo como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Puedes ser mejor miembro de iglesia, mejor obrero, mejor ejemplo, mejor todo con el Espíritu. Pero hay que pedir, hay que tener la actitud de dependencia. El diablo no, el diablo quiere que tú seas mediocre. El diablo quiere que tú te conformes con ser. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón.
Eso es sobre nuestra actitud hacia el ministerio de la palabra. Pero el texto también tiene algo acerca de nuestra actitud hacia el ministerio de la palabra. Nuestra actitud hacia el ministerio de la palabra. Dice el versículo 20: no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Y no me voy a meter en todos los detalles de lo que tiene que ver aquí el término profecías, etcétera. Solo decir que en Pentecostés se cumplió la profecía del Antiguo Testamento, que predecía lo que iba a suceder con el descenso del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:17 dice: sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice: y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en estos días, y profetizarán. Luego el ministerio profético quedó limitado a algunos profetas y profetisas como Agabo, Judas, Silas, la hija de Felipe, entre otros. Pero creemos que mientras el canon de las Escrituras permanecía abierto y sin concluir, hubo un ministerio profético del que podemos leer en el Nuevo Testamento. Y recordemos que las primeras iglesias aún no tenían el Nuevo Testamento como nosotros tenemos. Y Dios proporcionó profetas que declaraban la palabra de Dios acerca del evangelio de salvación en Jesucristo y otras cosas más. La analogía nuestra hoy es que contamos con toda la Escritura. Y así como Pablo le dice: no menosprecien las Escrituras, hoy es como si se nos estuviera diciendo: no menosprecien la palabra de Dios. No menosprecien la profecía, no menosprecien las Escrituras. Lo que Dios decía tenía que ser apreciado. Lo que Dios nos dice tiene que ser apreciado. No menosprecies. Y aparentemente había cierto menosprecio. Impresionante, ¿no? Para aquellos que recibieron la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. Y Pablo tiene que escribirles acerca de esto. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra y hacia el ministerio de la palabra? Se puede decir que si alguien pasa 24 horas al día, esa ilustración de que alguien pasa una semana contigo 24 horas al día, ¿concluirá que tú amas la palabra de Dios? ¿Concluiría eso en esa persona? ¿Que estás comprometido con agradar a Dios y obedecer su palabra y crecer en el conocimiento de ella? ¿O nunca te ves sentado con la palabra abierta? A nosotros nos alegra enormemente ver que las hermanas vienen a una actividad como la de ayer y son edificadas, tienen estudios bíblicos, se reúnen, uno ve que estudian la Biblia, toman un libro bíblico, estudian, pero no solamente en los grupos, en sus casas también. Y algunos nos estimulan viendo que compran este libro. Pastor, ¿qué libro me recomienda? Y uno dice: no sé, como que no veo la misma cantidad de hombres haciendo eso. Me dicen: ¿no te vislumbras a ti mismo dedicando un poco más de tiempo al estudio de la palabra? ¿No estarás menospreciando la palabra como Pablo está hablando a los tesalonicenses aquí? Son cosas a pensar. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿O todo tu tiempo lo consume el anhelo por proveer para tu casa? U otras cosas. Pero ¿dónde está ese celo por la palabra de Dios? ¿Dónde está ese enfoque equilibrado en tu vida cristiana que coloca a Dios y su palabra en su justo lugar? Hay un área particular en la iglesia del siglo XXI que necesita asegurarse de que confía y depende de la palabra de Dios, y me refiero a lo concerniente a la psicología, que se ha introducido con tantas facetas en la iglesia de Cristo. Así como en la iglesia primitiva la filosofía griega era tentadora para muchos, hoy en día la psicología lo es. Y escuchamos de casos aquí y allá de personas que se refugian en qué dicen los expertos en la psicología para que me ayude de alguna manera a resolver el problema personal o familiar. Mientras la palabra de Dios está llena de polvo. Por eso es que Spurgeon decía: si desempolvamos todas las Biblias juntas de mucha gente, se va a armar una tormenta peor que el polvo del Sahara que viene para el país. Por Biblias llenas de polvo.
¿Por qué? Encontraríamos que la Biblia dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen porque cuando yo era pequeño me pasó tal cosa, como dice Freud. No fue por esa paleta que me quitaron de niño y eso me frustró. Y ahora yo me dedico a todo eso que yo me dedico. Dice: no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Santiago 4:1. La palabra de Dios dice que la mayoría de esos problemas están surgiendo de dentro, no de fuera, no son las circunstancias. El problema somos nosotros. Y se buscan soluciones superficiales y no la respuesta de Dios a las grandes necesidades de los hombres. Porque no hay un espíritu veriano de ir a ver qué dice Dios y su palabra. Y entonces suena tan bien a veces lo que oímos por las redes, y lo repiten tanto que uno termina creyéndolo. Y tenemos nosotros cuán firme cimiento que se ha dado a la fe en la palabra de Dios. Y dice: retened lo bueno. La vida cristiana no radica en la cantidad de palabras de Dios o sermones de la palabra de Dios a los que nos exponemos. Pastor, yo tengo un récord. Yo no solamente oigo los sermones que están aquí, yo después que llego a mi casa oigo como 4 sermones de diferentes iglesias. Oh, vaya. Mira, lo que Dios te pide es que tú retengas la palabra. Reténla, ponla por obra. No es cuánto tú escuchas, no es que rompas el récord. Retened lo bueno de la palabra. El discipulado cristiano consiste en guardar todo lo que Cristo enseñó, no simplemente en aprenderlo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Transformación. Y finalmente, una nueva actitud, una actitud adicional, versículo 22. Nuestra actitud hacia el pecado en todas sus formas. Nuestra actitud hacia el pecado en todas sus formas. Absteneos de toda forma de mal. Absteneos de toda forma de mal. Muchos ven este versículo únicamente refiriéndose a lo que los versículos 20 y 21 han dicho. Pero en el contexto de todas estas exhortaciones, en forma repetida y vehemente, como Pablo tiene aquí, creo que Pablo está refiriéndose a mucho más. Por eso usa también esa forma que abarca tanto esa palabra: toda forma de mal. Sea en el pensar doctrinal, de la fidelidad de mis palabras, en el hablar, en la conducta, en toda forma de mal. Una exhortación como esta nos revela que siempre está la tentación a caminar cerca de los límites del pecado. Los fariseos, para evitarse eso, sabemos que se crearon un montón de reglas para asegurarse de que se mantenían lejos de los extremos, de las líneas del pecado. Pero el asunto es más profundo que eso, es un asunto del corazón. Necesitamos la actitud y la disposición apropiada. ¿Qué actitud debemos tener con respecto al pecado? Bueno, si el pecado fue lo que llevó a nuestro Salvador a la cruz, entonces debemos aborrecerlo en todas sus manifestaciones. El Señor no nos ha dado licencia para concebir la idea de que solo tenemos que guardarnos de los pecados escandalosos, porque lo único que eso revela es una comprensión defectuosa del Evangelio. No, Cristo murió por el pecado, punto. Las grandes piedras en los zapatos y las pequeñas también te impedirán correr para la gloria de Dios. Esa molestia de esa piedrita en el zapato te impedirá correr. A veces no es la colina empinada que tú tienes por delante lo que te va a impedir correr bien. No, puede ser algo tan sencillo como algo que roza con tu piel. Absteneos de toda forma de mal. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos solamente de los pecados groseros. Eso es lo que dice Hebreos 12:1. ¿Están vivos? ¿Qué dice Hebreos 12:1? De todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No solamente los pecados groseros. Dice aquí
todo peso, todo lo que te impida correr bien para la gloria de Dios y todo lo que se te enrede fácilmente para que no corra bien. Por eso dice, absteneos de toda especie o forma de mal. Huele un poco que tú no sabes. Hay cosas que tú la tienes guardada en la nevera, fuera de la nevera. Tú dices, y esto todavía servirá. Y tú lo hueles. Eso no me lo como yo. Bueno, absteneos de toda forma de mal. Si tiene un olor, mejor no te lo comas. No te lo comas. Cuidado con los pequeños pecados, porque normalmente vienen atados con otros que son más grandes, como el ladrón que se quiso robar un par de salchichas en una plaza y lo agarró y salió corriendo, pero no se dio cuenta que todas estaban amarradas. Se fue de bruces y lo agarraron. Los pecados pequeños normalmente no andan solos. Cuídate mi amado hermano. Cuídate. El pecado anda alrededor buscando a quien devorar, como dice el de Satanás. Hay tantas formas de mal hoy en día, tantas formas. Modo de conclusión, el Espíritu Santo mora en nosotros. La tercera persona de la Trinidad. ¿Para qué? Bueno, Chasing fears they never knew. Where do we go from here? In a world so unclear, voices call from the abyss. Is there something we miss? Synthesizers breathe inside, heartbeat in electric hum, fragments of a shattered mind. Rhythms start to spirits numb. In the silence, can you hear harmony with every tear? Symphony of restless souls, an eternal burning cause. Where do we go from here? In a world so unclear, voices call from the abyss. Is there something we miss? City lights start to fade away. Sun peeks through the hazy sky. A chance to break the endless chase. A moment for a single sigh. Maybe this is where we start. A brand new map within our hearts. The whispers turn to guiding stars. Embrace what truly scars. From the ashes we can rise. Find the strength within our eyes. United in our silent plea. There's beauty in the things we see. This is where we go from here. Through a world that can be clear. Listen to the whispers rise. We'll find what we all despise. Flowing through the streets no more. Leaving futures to explore. The ghosts of yesterday won't stay. We'll find our light, a brand new day.